En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Hace algunos años había muy pocos aficionados de la Fórmula 1 y la gente decía: no, eso ni deportes. Para ver carritos dando vueltas, pues mejor salgo a la calle. Y de pronto Netflix saca un documental que explica lo que es la Fórmula 1 y ahora a todo el mundo le gusta. Está bien, o sea, la entienden y ahora les gusta. El problema es que atacamos lo que no entendemos. Y cuando no entendemos algo, lo fácil es criticar y atacar. Hay mucha gente que ataca al cristianismo porque no lo entienden. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? El amor. Es lo que vemos en la carta de San Pablo. Él dice: ¿de qué me sirve tener todos los dones? De nada serviría ser la mejor persona del mundo, de nada serviría todo si no tengo amor. Aunque tuviera yo todos los dones y todos los talentos, y aunque hiciera miles de obras, si no tengo amor, nada soy. La esencia del cristianismo es el amor. El problema es que amar se dice fácil, pero no se hace fácil. Es más fácil criticar, es más fácil juzgar que amar. El Papa Francisco, o quien le lleve su cuenta de Twitter, ayer ponía en Twitter esto: no juzguen, nos dice Cristo. ¿Cuántas veces, en cambio, no solo hablamos sin tener elementos o de oídas, sino que nos consideramos en lo correcto cuando somos jueces rigurosos de los demás, indulgentes con nosotros mismos, inflexibles con los demás? Qué cierto es, qué fácil es criticar, qué fácil es juzgar sin saber lo que está pasando a la otra persona. Muchas veces no buscamos entender, nada más juzgamos, y eso es egoísmo. Y en el Evangelio vemos que la gente que estaba en la sinagoga pensaba así, no amaba, eran egoístas, y lo único que querían era que Jesús les hiciera un milagro. Y Jesús dice: no puedo hacer milagros aquí porque no hay amor. Y les cuenta de cómo hubo 2 grandes milagros hacia gente que no era judía. Y estos se enojan y lo quieren despeñar, porque ellos no buscaban entender, no les importaba entender. Lo que querían era su milagrito. La esencia del cristianismo es el amor a los demás y a Dios nuestro Señor. El problema es que no es fácil ni amar a los demás, y me atrevo a decir que a veces tampoco es fácil amar a Dios, porque al ser humano le cuesta amar lo que no entiende, y es difícil entender a Dios. En el Evangelio no le entendían y decían: ¿por qué viene a buscar a los que no son israelitas? Y luego se preguntaban: ¿qué no es este el hijo de José? ¿No se dan cuenta que también era hijo de Dios? No le entendían. Y a veces es muy difícil entender a Dios cuando vemos alguna situación que no nos gusta, cuando pasa algo en nuestra vida que nos incomoda, cuando a lo mejor le estamos rezando desde hace tiempo y sentimos que no nos escucha o que no nos responde, y no entendemos por qué Dios obra como obra. Dios es misterioso.
Y hay que entender que nunca lo vamos a entender, valga la redundancia. Pero a Dios no hay que entenderlo, hay que amarlo. ¿Y en qué consiste el amor a Dios? En hacer su voluntad. El problema es que a veces nos da miedo, porque lo que nos pide Dios puede no ir acorde a mis planes. Y yo prefiero mis planes, porque son míos. Y se nos olvida que los planes de Dios siempre son mejores. Y eso le pasa al profeta Jeremías. En la primera lectura, esta es mi cita favorita de la Biblia entera. El Señor me dirigió estas palabras: desde antes de formarte en el seno materno te conozco, desde antes de que nacieras te consagré como profeta para las naciones. Vean qué hermoso. O sea, desde antes de que nacieras ya te conocía. Dios te creó con amor, por amor y de un modo perfecto. Es verdad que no somos perfectos, ninguno de nosotros, pero Dios nos creó con perfección, y nuestras imperfecciones, nuestras debilidades son parte del plan que Dios trazó para nosotros. Y así nos hizo. Y así trazó un camino de santidad para nosotros. El problema es que muchas veces no lo queremos seguir. Y eso le pasó al profeta Jeremías. La primera lectura de hoy se brinca lo que sigue después. Pero él dice: mira, Señor, que soy solo un muchacho. ¿Cómo que voy a ser un gran profeta? ¿Cómo que no sé qué? Si yo soy solo un niño. Y Dios le dice: no digas soy solo un muchacho, porque a donde yo te diga tú irás, y lo que yo te diga dirás, y yo contigo estoy para ayudarte. No le tengamos miedo a lo que Dios nos pide como nuestro propio camino de santidad. Carlo Acutis, este joven italiano que fue beatificado hace relativamente poco, tiene una frase que se hizo muy famosa y dice: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Y es real. Dios te creó original y dio un plan de santidad para ti que solo tú puedes cumplir. El problema es que es más fácil ser fotocopia y acoplarme a lo que el mundo me pide y acoplarme a la comodidad, a lo light, y me convierto en una copia más. Todos ustedes, queridos hermanos, todos tienen una misión especial en esta vida. Y estas palabras que le dijo Dios al profeta Jeremías aplican para cada uno de ustedes. Antes de que nacieras, te conocía. Antes de formarte en el seno materno, te conocía. Antes de que nacieras, yo ya te había consagrado para mí. A algunos los consagró para la vocación al matrimonio, a otros nos consagró para la vocación al sacerdocio, pero a todos nos consagró para la vocación a la santidad. Y la vamos a alcanzar del modo más rápido, seguro y fácil si seguimos el camino de vocación particular que Dios trazó para cada uno de nosotros. Todos estamos llamados a amar a Dios y a amar al prójimo, a ser santos. Eso es nuestra vocación universal, pero todos tenemos una vocación particular y una misión en la vida. Y hay que pedirle a Dios nuestro Señor que nos ilumine para saber cuál es, para saberla encontrar, para poderla seguir. Pidámosle mucho esto a Dios nuestro Señor y pidámosle también aquello que le decíamos en la oración colecta: concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Que así sea.